vamos a Filipenses 3 y vamos a ir del versículo 17 en adelante. Y cuando encuentre ahí su lugar en la Biblia, pongamos de pie para leer este pasaje y vamos a leer solo estos versículos del 17 al 21. Dice la Biblia aquí, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta frase, cuando leí este pasaje, se quedó en mi mente, y es el principio. Dice: hermanos, sed imitadores. Sed imitadores. Vamos a hablar de eso esta tarde. Oremos juntos. Señor, te pido que bendigas este mensaje. Ayúdame a mí a decir aquello que va a edificar a tu pueblo, porque estos son tu pueblo, es tu grey. Señor, ayuda también al pastor Collins mientras regresa esta semana, y también al pastor Chapo, ya que viene de regreso de la jornada de Pablo. Te pido que les des a ambos un buen un camino de regreso protegido, seguro, para que ellos puedan regresar y dirigirnos aquí en la iglesia esta semana. Gracias por el privilegio que es abrir tu palabra. Ayúdanos ahora a ser imitadores de ti. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Como cristianos, nuestra meta de comportamiento es Jesús. Ese debe ser nuestro blanco, la persona a quien estamos apuntando en la vida. Pero cuando yo leí esta frase, empecé a tal vez pensar más en esto que dice: sed imitadores, y no solo imitadores, sino imitadores de mí. Los papás y los hijos, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes para mí es ver cómo un niño empieza a formarse y crecer, y luego se empieza a ver más y más como su papá, o hasta actuar más y más como su papá. Pero no solo cómo se mira, sino cómo dice las cosas, cómo camina, cómo actúa, ¿verdad? Una de las cosas que yo pude rápidamente saber de la familia Zambrano es quién era su hijo. Se notaba, ¿verdad, hermano Zambrano? Rápido, sí, está alto, pero son hijos, es papá e hijo, sí, ¿verdad? Y eso es importante. Nosotros, ¿verdad? No vivimos, mi esposa y yo no vivimos cerca de nuestra familia, y cuando empezamos a conocernos, mi esposa y yo, muchas veces me hacía la pregunta: ¿por qué haces eso? ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Por qué te ríes así? Y así cosas, cositas. Y la verdad, pues yo le decía: pues, no sé, así soy. O sea, pues, ¿cómo voy a saber por qué hago? Yo no sé, así soy. Finalmente, ella pudo conocer a mis papás, y lo que hicimos es que fuimos a México para ir con mis papás a las iglesias que estaban haciendo ellos, y fuimos. Y después de ese viaje me dijo, ¿verdad? Ya sé por qué eres como eres. Eres una copia de tu papá. Sí, así soy, eso es. Llegábamos con mis tíos, y lo interesante es que mis tíos decían lo mismo. ¡Oh, Isaí, no puede ser! Te ves igualito a tu papá. O sea, como los mexicanos hablan, ¿verdad? Y hablas igual y te ves igual y no sé qué. Está bien, ¿sabes? Lo peor de todo es que no solo me parezco en mis características físicas a mi papá, sino en mi comportamiento. Digo las mismas cosas, camino igual, hasta hoy camino igual que mi papá. ¿Se acuerdan? Él camina un poco cojeando, igual estoy caminando como él, imagínense. Ya me copié todo. Pero tengo la misma manera de ser. Hablo, tengo la misma voz, tengo las mismas maneras de hacer las caras y todo eso. Y cada vez que mi papá viene a visitar, mi esposa dice algo así, ¿verdad? Dice como que no tengo que preguntarme cómo será mi esposo cuando envejece. Solo te veo a ti, suegro, y así va a ser mi esposo. No tengo dudas de cómo se va a ver él. Y para mí, esto no fue una decisión voluntaria de niño.
Yo no dije en mi mente, tengo que copiar todo lo que mi papá hace, igualita las manos, igualita la voz, igualita la de esa. Pero de todas maneras, su influencia en mí hizo que yo imitara a mi papá y en casi todas las áreas de mi vida. No soy una copia 100%, pero la mayoría de las cosas que yo hago, usted las puede ver en mi papá. ¿Quién aquí ha conocido a mi papá antes? ¿Y quién aquí dice lo mismo? Sí, copia, sí, hasta hablan igual. Y son iguales de guapos, ¿verdad que sí, hermanos? Ya sabían, no van a decir que sí. Creo que así debe ser nuestra imitación cuando Pablo habla sobre ser imitadores de mí. Deberíamos de admirar y ver a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros y decir, quisiera ser como ellos. Hay una gran diferencia entre imitar la personalidad de una persona o de un líder espiritual e imitar sus características. Por ejemplo, porque Dios nos hizo a todos diferentes. Nos entretejió en el vientre de nuestra madre y nos dio ciertas personalidades, ciertas cualidades, ciertas diferencias. ¿Para qué? Para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y cada persona en su personalidad es un poco diferente porque Dios tiene un gran plan. Somos como un rompecabezas y cada pieza, nosotros somos como cada pieza del rompecabezas y nos pone en diferentes lugares para que podamos encajar bien y podamos servir bien y ser un poco diferentes. Pero yo creo que todos debemos de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y nadie aquí realmente es una copia de otra persona. No somos igualitos, ni siquiera nuestro propósito es igual, pero somos bien diferentes. Pero Dios sí nos ha dado a todos a un blanco, una meta de comportamiento y todos debemos de ser como Cristo. Entonces no quiere decir que todos debemos tener la personalidad o cómo es que Cristo hacía las cosas, porque usted y yo nunca lo conocimos físicamente, pero tenemos que tener las características de Cristo. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La tarea de Pablo para los Gálatas o para cada cristiano era que Cristo sea formado en ellos. Y sí, podemos decir esto, somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de Pablo. Algunos piensan, ¿verdad?, que nosotros, porque estudiamos mucho los libros que Pablo escribió, que somos discípulos de Pablo. No, somos discípulos de Cristo. Igualmente, somos seguidores de Cristo y no de un pastor. Sin embargo, Dios nos manda a obedecer a nuestros pastores, a seguir su fe, hasta a imitar su fe y tenerlos en alta estima. Entonces muchos dicen, ¿verdad? Yo no sigo a los hombres, yo sigo a Dios. Y qué bonito decirlo. Pero realmente la Biblia nos ha dado un mandamiento a imitar a nuestros pastores o a imitar a aquellas personas, los líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y no voy a imitar sus personalidades, podamos decirlo así. Voy a imitar las características cristianas que yo debo de tener como un ejemplo terrenal de cómo debe de ser Cristo. Yo creo de todo corazón que Dios quiere que le sigamos a Él a través de un ejemplo aquí en la tierra como un pastor. No es que el pastor está tomando el lugar de Cristo, sino estamos viendo al pastor para que nos ayude a llegar a Cristo o un líder espiritual. Yo no tengo que copiar su personalidad, pero sí debo de imitar su fe. Y en otras palabras, debo de ver sus características cristianas e imitarlas. El pastor Chappell dijo esto cuando primero se hizo pastor de la Iglesia Bautista de Lancaster. En su primer mensaje, y esto lo ha repetido él muchas veces, y les dijo a las 12 personas que le llamaron a ser pastor, les dijo esto: por favor síganme, con que siga fiel a la doctrina de la Biblia y siga fiel a mi esposa, síganme. O en otras palabras, imítenme. Y yo creo que eso es exactamente cuando deberíamos no seguir o imitar a un pastor o a un líder espiritual, es cuando no es fiel a la Biblia y cuando en su vida comete un grave pecado. Ahí lo descalifica de mi imitación hacia él, ¿verdad? No es algo antibíblico ver a un líder espiritual y decir, voy a imitarlo, voy a seguir su fe, porque la Biblia a veces hasta nos manda a hacer eso.
con el hecho de que tenemos la mente que todos debemos ser como Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que al leer, hermanos, sed imitadores de mí, empecé a pensar mucho acerca de él. Y ahora, lo que debemos hacer es imitar, pero siempre viene una pregunta como cristianos, ¿verdad? ¿Por qué es que debo imitar? No es que yo sé lo que la Biblia dice, yo sé qué es lo que debo de hacer, ¿por qué es que debo de imitar a un líder espiritual, a un pastor aquí en la tierra? Y creo que en este pasaje Pablo nos da 3 razones que debemos de imitar a nuestros líderes espirituales. Quiero que note esta razón. La primera razón es porque es una orden, En el versículo 17 nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo les dice, imítenme a mí y también a los demás que se conducen como un buen ejemplo. Entonces la palabra sed es un verbo, ¿verdad? Pero no es un verbo, es imperativo, ¿verdad? Que quiere decir que es un mandato. Tú tienes que imitarme. Es una orden que Pablo les está dando. Y Pablo le está dando órdenes similares, no nada más a los de Filipos, pero también vimos en la mañana que le da las órdenes a los de Corinto, y también a Timoteo, que le sigan a él, que él sea el ejemplo para ellos. Es algo que en el primer siglo era muy importante o muy necesario, porque nadie sabía cómo un cristiano necesitaba actuar. Apenas acababa de comenzar el cristianismo y solo los que habían caminado con Cristo sabían cómo Cristo actuaba o las características de Cristo. Y aún entonces Pablo llegaba y decía, tienen que actuar como Cristo. Y la pregunta es, pues, ¿quién es Cristo y cómo se actúa como Él? Y Pablo, yo creo que tiene que decirles, hey, tienen que ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo les voy a decir qué es lo que Cristo quiere, cómo Cristo quiere que actúen, solo con que copien lo que yo estoy haciendo. ¿Qué sucede si les da la opción de imitarle o no imitarle? Pues ellos empiezan a poder inventarse las cosas de las que un cristiano podía hacer, o tal vez pensar que no me gustó eso, entonces no lo voy a hacer. Ninguno de ellos, porque había visto a Cristo físicamente en la tierra, aquí en Filipos, solo te habían escuchado de él, podían decir, yo sé cómo él actuaba, yo sé cómo un cristiano debe de ser. Entonces tenían que tener a un ejemplo ahí en la tierra para poder seguir. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que esto sucede, verdad? Esto sucede por medio de un ejemplo en la tierra. Sabemos cómo debemos actuar como Cristo, porque alguien aquí en la tierra ha actuado como Cristo, y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero copiar eso, y luego esa persona dice, es que esto lo encontré en la Biblia. Para que una persona fuera escogido como pastor o un líder espiritual, Pablo le da ciertos requisitos a Timoteo. Nota en sus notas, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, estos grandes requisitos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o el pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una pregunta, ¿es esta una buena lista para cualquier cristiano también? Claro que sí, ¿verdad? Esta es una muy buena lista para decir quién sería un cristiano ejemplar en nuestras vidas. Entonces, uno no se hace pastor y luego vive conforme a estas reglas. Pablo le está diciendo a Timoteo, busca a esta persona que ya vive de esta manera y después le puedes ordenar y ayudar a ser un pastor. Si un pastor es escogido bíblicamente, pregunta, ¿no cree usted que esta persona sea digna de imitar? Obviamente, ¿verdad? Si un pastor que se califica como pastor y está viviendo de la manera que la Biblia nos manda, sería una buena persona que podemos imitar. Claro que sí. ¿Qué tal si no me cae bien el pastor?
Pues no estamos copiando sus personalidades, ¿verdad? Estamos copiando ¿qué? Sus características cristianas, cómo es que él vive. No tenemos que ser, entre comillas, el mejor amigo del pastor porque nos gusta lo mismo o hacemos lo mismo, pero sí podemos ser buenos seguidores o imitadores de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque él está viviendo una vida que se caracteriza por la lista que vemos ahí. Y aparte, es un mandato. Deberíamos hacerlo. Es que no sé, es que no. Otra vez, sigue fiel a la doctrina de la Biblia, sigue fiel en su familia, con su esposa, deberíamos seguirle, ¿verdad? Eso debería ser algo normal para cada cristiano. Y para mí es bien importante esta palabra ser imitadores, porque hay una diferencia entre una sugerencia y un mandato, ¿verdad? A veces la Biblia no da mandatos, da cosas que son sabias que hacer, ¿verdad? El estar en deudas. La Biblia dice que no es sabio. Y yo no he encontrado en la Biblia que dice es un pecado. Ahora, yo no le estoy recomendando que porque dice que no es pecado me voy a meter a todas las deudas del mundo. No. Pero eso no es sabio, ¿verdad? Y es como, no hagas esto, no vas a ser sabio. Pero esta cosa no es como una opción. Es una diferencia, ¿verdad? No es una sugerencia, es realmente un mandato que debemos de imitar. Ahora, ¿quién aquí cree? Bueno, no levante la mano, ¿verdad? Tal vez no se va a sentir bien. Pero ¿quién aquí cree que Dios me trajo a esta iglesia? No a mí, pero a usted, ¿verdad? Dios me trajo aquí. Yo creo eso, ¿verdad? Cuando yo vine a esta iglesia, yo vine no pensando que me iba a quedar, y a través del tiempo Dios me dijo, esta va a ser tu iglesia, y aquí me quedé. Y Dios, yo creo de todo corazón, me trajo aquí. Y si Él me trajo aquí, Él tiene un mandato para mí: sed imitadores de los líderes que yo tengo. Yo estoy muy agradecido porque en nuestra iglesia tenemos a pastores que son dignos de imitar. No son perfectos, pero cumplen bien con la lista que tenemos aquí. Y eso es algo tremendo. No todas las iglesias pueden decir eso. Nosotros tenemos al pastor Chapo, al pastor Collins, que realmente pueden cumplir con esta lista, y nosotros podemos decir, tal vez no me caen bien, tal vez no nos caemos bien, tal vez no sé, pero sí, sabes que lo que sí sé es que vive bien su vida cristiana y le puedo seguir. Ahora, sería muy difícil tener que imitar a un pastor, a un líder espiritual, cuando ni siquiera puede cumplir con estos requisitos. Sería bien difícil. La verdad es que podemos buscar excusas para no imitar a nuestros pastores. O podemos decir, la Biblia me lo manda, lo voy a hacer. Confíe en que Dios es el que sabe lo que me pidió hacer, y ahora voy a hacerlo para mi bien. Ya dice en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hasta la Biblia misma nos dice, en el momento que dejamos de no estar sujetados a nuestros pastores y no los obedecemos, no nos va a ser de provecho en nuestra vida espiritual. Rápido nos dice, hay una consecuencia por no ser imitadores de nuestros líderes espirituales o nuestros pastores. Pero la primera razón que debemos de imitar a nuestros pastores es porque es un mandato. La segunda razón, note, se encuentra en el versículo 18, es porque hay personas peligrosas. Hay personas peligrosas. En el versículo 18 nos dice esto: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En nuestra batalla espiritual que tenemos como cristianos, hay enemigos. No siempre estamos al lado de amigos, va a haber enemigos. Y la verdad es que a veces hay enemigos y ni siquiera lo saben en la iglesia. Personas que están viniendo, que están creciendo, pero todavía no han llegado a la madurez espiritual. Y va a haber algunos que nos van a poner en peligro espiritual. Y Pablo les está diciendo, deben de imitarme. ¿Por qué? Mismo dice, porque por ahí andan muchos. O sea, imítenme a mí. Porque andan muchos, en otras palabras, que les van a dar mal ejemplo. Y si siguen a ellos, no les va a ir bien. Van a tener perdición, dice el versículo 19, el fin de los cuales será
perdición. Entonces, si escojo a una persona equivocada para imitar, ¿dónde voy a acabar? Perdido. Voy a acabar en un lugar que no debería de estar yo. El peligro grande sucede cuando no estoy imitando a mi pastor, porque entrará una persona que va a querer tomar el lugar de mi líder espiritual. Y si no estoy siguiendo al líder espiritual que Dios puso enfrente de mí, estoy desviándome de lo que Dios quiere para mi vida. Quiero que note la descripción de estas personas peligrosas. Primero, las buscan el placer. En el versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué está hablando del Dios? Es el vientre, es un placer, buscando el placer. Es cuando le dicen: ¿qué quieres, verduras o una carne asada? No, carne asada. No, pero necesitas verduras también. No, solo carne asada. Tortillas y carne asada. No, necesitas un juguito. No, coca. Aquí necesito coca y una carne asada y una tortilla, es todo lo que necesito, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos, cuando solo comemos carne asada? ¿Verdad? Todos dicen: no, es que carne asada está bien para un momento, pero no siempre. Pero ¿qué está diciendo? Que su Dios es el vientre, que están dejando los placeres de su cuerpo dirigirlos. Están buscando el placer. Quieren que todo se sienta bien, no quieren sufrir, no quieren sacrificarse para el Señor, no quieren servir ni dar de su tiempo extra al Señor. Les gusta el compañerismo, pero no el compromiso. Estas personas en sí no son personas malas, pero no son buen ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Están buscando algo que les dé placer, y entonces por ende, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar entonces buscando el placer en vez de la voluntad de Dios. Estas personas peligrosas buscan el placer, pero letra B, se jactan del mal comportamiento. O tal vez puede decir, se jactan de la libertad que tienen en Cristo. Dice el versículo 19, cuya gloria es su vergüenza. Entonces están bien contentos, bien emocionados por cosas que deben ser vergonzosas, ¿verdad? Su estilo de cabello, los zapatos que tienen, cosas que uno diría: no sé si deberías estar poniendo eso en Facebook. No sé si deberías decir eso, ¿verdad? En Instagram. No sé si deberías estar promoviendo esas cosas en frente de hermanos. Se jactan o tienen esa gloria de las cosas que nos deberían dar un poco de vergüenza. Están contentos por quebrar las reglas un poquito, ¿verdad? Y puedes decir cosas como que ¿qué hay de malo con esto? La Biblia nunca dice que esto no se puede hacer. Les encanta decir que qué tan libres son en la gracia de Dios. Siempre están un poquito más allá de lo que se practica en la iglesia o lo que se dice en la Biblia, ¿verdad? No están sujetados firmemente en lo que la Biblia dice o lo que el pastor nos ha enseñado, sino están por ahí está un poquito, y como que nos da un poco de es que no sé, es que es buena persona, buena gente el hermano, pero eso es como es vergonzoso, ¿no? No te daría vergüenza decir eso en frente de otros, ¿verdad? Y estas son el tipo de personas que son personas peligrosas. Y la última descripción que nos da es que su mirada está en el mundo. En el versículo 19 dice: cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. En otras palabras, su razonamiento viene porque quieren ver resultados aquí en la tierra, no resultados en el cielo. En la iglesia dicen algo como: en la iglesia vemos la Biblia, pero aquí en los negocios tenemos otra Biblia. Sí, van a la iglesia, pero salen de la iglesia y no, lo que yo quiero es lo que me va a beneficiar aquí en la tierra. No les importa tanto lo que dice la Biblia, pero lo van a seguir un poquito. Van a estar más o menos, ¿verdad? Porque no están viendo la eternidad, un día que vamos a tener con el Señor. Están viendo qué beneficio tengo aquí en la tierra, cómo puedo yo beneficiarme de venir a la iglesia. Tal vez puedo vender cosas, tal vez puedo hacer esto con los que conozco ahí, etcétera y etcétera. Y están viendo beneficios terrenales. Ahora, ¿qué sucede cuando no estoy imitando a mi pastor, a un líder espiritual? Se va a notar, y estas personas también pueden ser personas aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, van a meterse y van a querer tomar el lugar que le corresponde a nuestro pastor, y van a comenzar a abrir brecha entre usted y Dios. Y van a empezar a poner dudas en nuestros corazones, y van a empezar a poner maneras de comportarnos un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya nuestro pastor no es el ejemplo, ahora esta persona es el ejemplo, y empiezo ya a dar una brecha, o empiezo a dividirme, y realmente no estoy dividiéndome
con mi pastor estoy dividiéndome con Dios. Estoy separándome de Dios, ¿verdad? Y lo que sucede es que en mí no es provechoso. En vez de tener el ejemplo que Dios quiere que yo tenga, ahora estoy escogiendo mi ejemplo y como dice la Biblia, el fin va a ser perdición. Yo me acuerdo de esto cuando yo estaba joven, y estoy joven, gracias hermanos, gracias. Pero cuando estaba en high school, mi pastor de jóvenes en Florida hizo algo así. La iglesia era Oakwood Baptist Church allá en Florida. Y el pastor de jóvenes no le cayó bien al pastor nuevo que se había traído. Era un pastor más joven, le habían dado el voto de que va a ser pastor. Y él empezó a cambiar cosas en la iglesia y no le gustó al pastor de jóvenes lo que el pastor estaba haciendo y su personalidad y cosas diferentes, ¿verdad? Y en ese tiempo mi papá me dice, siempre me decía lo mismo mi papá, nosotros estamos tras el pastor, vamos a seguir al pastor, vamos a imitar al pastor, vamos a apoyarlo a él. Y yo ni sabía lo que estaba pasando, hasta que un domingo en la noche sale una junta y el pastor en el púlpito está llorando que se va a ir. Y yo, ¿qué está pasando, verdad? Y empecé a ver obviamente lo que estaba pasando, pero este pastor de jóvenes empezó a hablar con los demás porque no le cayó bien el pastor, no quiso imitar al pastor que Dios había traído a esa iglesia y empezó a dividir las personas en la iglesia, ¿verdad? El problema que se hizo, algunos se fueron con el pastor de jóvenes para ir en contra del pastor y otros no sabían qué creer, otros estaban detrás del pastor que se había puesto en la iglesia. Y lo que sucedió es que la iglesia realmente tuvo un gran momento difícil y donde teníamos, no sé, tal vez 100, 120 personas, se bajó a unas 10, tal vez. Se fueron muchos de la iglesia, empezaron una gran división. Y pregunta, ¿quién ganó? ¿Se fue el pastor que se había venido? Sí. ¿Y también saben quién se fue? El pastor de jóvenes. Se fue el director de música. Se fue el director de los medios de comunicación o del sonido. Y no se quedó nadie en la iglesia. ¿Quién ganó? Nadie. Todos perdieron. Y ese ejemplo se me viene siempre a la mente de qué tan importante es como cristianos, como miembros de una iglesia, no estar divididos con la persona que debe estar dirigiendo. ¿Por qué? Nadie gana. Nadie gana cuando hay una gran división, porque Dios nos ha llamado a ser seguidores o imitadores de nuestros pastores o a seguirlos a ellos. ¿Por qué cree que algo bueno pasará cuando no imito a mi pastor? Pues nada nuevo va a pasar. Igual, ya hablamos de esto. No estamos copiándoles sus personalidades, sus chistes, de la manera que es, pero estamos copiando su vida, como es como un cristiano. No habrá más unidad, no habrá más amor, no habrá un alcance grande para las almas en la comunidad o en el mundo. Y cuando nos enfocamos en los desacuerdos o en las cositas que no me gustan, nos impide avanzar para el Señor y destruye todo el momentum que tenemos que ir hacia adelante. Y necesitamos estar bien emocionados y listos para seguir lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Y sabe que estoy muy agradecido que en nuestra iglesia no tenemos problemas así, que por los últimos 38, 39 años todos aquí hemos decidido que vamos a seguir a nuestro pastor y que vamos a seguir haciendo nosotros, imitarlo, vamos a seguir. No es un mensaje, ¿verdad?, para decir alguien está mal. No, estamos aquí para decir qué es lo que la Biblia dice, lo voy a hacer. Vamos a seguir con el Señor y también con el líder que Dios ha puesto aquí. Al final de cuentas no vale la pena, porque yo no vengo a la iglesia para que me masajeen las orejas. Yo vengo para saber qué tengo que hacer para el reino de Dios, y por eso imito y sigo a mi pastor, porque quiero hacer algo para el reino de Dios, no porque quiero que alguien me dé y me conforte a mí. La última razón que vemos aquí en este pasaje, que debemos de imitar a nuestros pastores o ser imitadores de los líderes espirituales que Dios ha puesto, es esta: porque esperamos al Salvador. Empezamos con esto, que la meta de cada cristiano es ser como Cristo, y algún día lo veremos a Él, ¿sí o no? Y cuando lo veamos, ¿qué nos va a estar pidiendo? Dice el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Nuestro Salvador lo esperamos. Nuestro Salvador algún día lo vamos a ver allá en el cielo. Por eso nuestra mirada no debe estar en la tierra, debe de estar en los cielos, porque un día vamos a ver a nuestro Salvador, y cuando vayamos para allá Él nos va a juzgar. Y yo no le quiero decir que no fui fiel al seguir al líder espiritual que Él puso en mi vida. Yo quiero decir, yo hice exactamente lo que tú me has pedido hacer. En Romanos 14:12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona va a dar cuenta de lo que debió de haber hecho, ¿verdad? La respuesta que nosotros tenemos es lo que Dios va a juzgar. No va a juzgar lo que otros hicieron, sino lo que yo hice. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver al Señor, vamos a ver a Cristo, y un día vamos a ser juzgados por las cosas que nosotros hicimos y lo que se nos mandó. Hace 2 años, cuando fuimos a la jornada de Pablo, mi esposa y yo, con el pastor Chapo, que están ahorita ellos allá, nosotros vimos lo que es el tribunal de Corinto. Está en la foto ahí, miren, el tribunal de Corinto. No sé si usted puede ver la letra ahí, ¿verdad? Pero ahí está escrito la palabra bema, que es el tribunal, se traduce tribunal del griego. Ahí es cuando, si usted lee la parte de griego en Corintios que dice todos compareceremos ante el tribunal, la palabra bema es la palabra griega. Y veamos la otra foto, la grande. Este es el tribunal. El tribunal estaba en el medio de la ciudad, en donde los corredores estaban haciendo sus carreras y estaban corriendo, y el tribunal era el final. Y los jueces estaban puestos ahí como unos 5 pies elevados de la pista, y ellos veían quién era el que corría más rápido, y entonces juzgaban a esas personas por lo que hicieron en la carrera, y les daban su corona del tribunal así. Tú ganaste, aquí está tu corona. Interesantemente, Pablo menciona el tribunal de Cristo. ¿En dónde? En el libro de Corintios, en donde ellos pudieron haber visto y se acordado de esto en la mera ciudad. Y dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Pablo quería que todos los de Corinto vieran y se imaginaran a Cristo encima, y viéndolos ellos correr su carrera y decir, hey, yo te vi hacer todo eso, y ya me viniste, es tiempo de tu juicio, ¿te voy a ir a coronar o no te voy a coronar? Pero yo te vi hacer todo eso. Y cuando veas aquí, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo nos va a ver? ¿Qué nos va a dar? Y los de Corintios están viendo esta foto que Pablo les da, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ver a nuestro Salvador algún día. ¿Y qué le vamos a decir? Pero ¿por qué? ¿Por qué debería yo de imitar a mi pastor, a mi líder espiritual? ¿Por qué debería yo seguirle? ¿Por qué? Porque un día vamos a ver a nuestro Salvador, y Él nos va a juzgar, y queremos decir, yo hice todo lo que tú me pediste hacer. Yo no creo que Dios le va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué tan bueno fue tu pastor? ¿Qué tan bueno fue tu líder espiritual? Creo que nos va a preguntar, ¿cómo imitaste a tu pastor? ¿Cómo le seguiste? ¿Cómo obedeciste? Y luego le vamos a tener que responder, y no le podemos mentir. Él está viendo toda mi carrera, y cuando llegue aquí nos va a hacer las preguntas, ¿qué hiciste? Y deberíamos de decir, yo hice lo que la Biblia dice, yo le seguí, yo imité su fe, yo le obedecí como la Biblia dice. Yo quiero pararme ante Él y decir, sí lo obedecí, sí lo hice. ¿Por qué? Porque me lo mandaste, porque es bueno para mí, y también porque un día iba a venir a verte y quería decirte que hice bien por ti. Esto es lo que Filipenses 3, del 17 al 21, nos enseña, de sed imitadores. Sed imitadores. Y espero que usted también haya decidido, ¿sabes qué? Voy a imitar mejor. Esto es interesante, porque cuando nuestros hijos nos imitan a nosotros, ¿sabe que no les decimos, imítame? Debería de ya ser un hecho de nosotros hacerlo, ¿verdad? Es que no sé qué hacer, yo le voy a preguntar al pastor para saber qué hacer, y lo hago. Y veo cómo está su vida y lo imito. ¿Por qué? Porque es algo que un cristiano realmente desea hacer más como Cristo, y el ejemplo que tenemos son los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda a hacer? Nos manda a imitar,
porque es para nuestro bien, no es para nuestra perdición, sino para nuestro beneficio. Y al final de cuentas es porque vamos a ver a Dios así un día.